Matambre hervido nunca más. Quédate a ver esta receta. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer un clásico navideño, el matambre arrollado de cerdo. Un clásico infaltable de la mesa navideña, además del vitel tonet, es un buen matambre arrollado y hoy lo hacemos de cerdo, así que quédate a ver cómo queda esta locura. Si todavía no te suscribiste al canal, te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender y mucho. También te invito a que cliques en la campanita y me dejes tu like para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Los ingredientes los vas a encontrar como siempre bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Antes de empezar con este video, le quiero mandar un saludo a Claudia Figueroa y dedicarte esta receta. Vos que me estabas pidiendo que hagamos más recetas de cerdo, esta es una y para el año que viene se vienen unas cuantas más. Dicho todo esto, vamos a la cocina. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es, acá tenemos matambrito que lo desgrasamos de los dos lados. Vamos a empezar poniéndole sal y pimienta. Le vamos a poner también un par de cucharadas de mostaza y se las vamos a esparcir por todo el matambrito. Sobre la mostaza vamos con ajo y perejil fresco. Si ves que no se distribuyó bien, le das ahí también con un poquito con la misma cuchara que esparciste la mostaza, lo vas esparciendo bien. Y ahora, mira, le vamos poniendo espinaca cruda, que yo las tengo cortada, algunas a la mitad y otras están enteras porque no es muy grande. También le vamos poniendo un poquito de espinaca. La esparcimos y acá vamos a ir dejando una franja a lo último del matambre para que cuando lo estemos envolviendo después selle bien la parte de la carne con carne. Sobre la espinaca vamos con queso rallado. Chicos, acá hay una luz que me está empezando a fallar, así que si ven que se pone oscuro de golpe es por eso. Le ponemos una buena capa de queso rallado, el que más te guste. Yo estoy usando un sardo. Vamos con unas nueces partidas, obviamente peladas. Después de las nueces vamos con unos pedazos de queso azul, que el queso azul y el matambrito de cerdo es una combinación que no falla. Después del queso azul vamos con unos tomates secos previamente hidratados. Los hidratás un par de horitas antes de usarlo, los sumergís en agua y te quedan así. Y terminamos con unos huevos duros a los cuales le cortás la puntita. Vamos poniéndolos cortados al medio. Los podés poner entero también si querés. Yo prefiero en este caso hacerlo así. Y ahora, una vez que lo tenemos así, con mucho cuidado y paciencia, con toda la dedicación, lo vamos enrollando. Y una vez que lo tenemos así, es normal que se te empiece a salir un poquito por acá, porque bueno, el matambre no es un rectángulo perfecto, ¿no? Una vez que lo tenemos así, lo vamos a atar. Vamos con cuidado poniéndole hilo. Si acá si lo querés bridar como un matambrito común, hacelo. Yo lo voy a hacer individual. Eso sí, es importante que cuentes la cantidad de hilos que le pones. Así después, antes de servirlo, sacás, no sé, si hay 5, contás 5 y que no vaya con hilo a la mesa que queda mal. Vamos atándolo. Y ahora mira, este lo vamos pasando por abajo del hilo que pusimos, el que cruzaría así. No hace falta, yo solamente por cuestión de seguridad. ¿Ves? Lo vas pasando por abajo del otro.
pasas uno por abajo, uno por arriba y el otro por abajo. Así hacemos ese efecto de presión para que quede más firme. Una vez que lo tenemos así, le cortás todos los hilos que sobren, se los vas cortando. Y una vez que lo tenemos así, mira, vamos con papel aluminio, lo envolvemos bien en el aluminio. Y esto ya está listo para cocinarse. Y esto lo vamos a cocinar en el horno precalentado 180-200 grados. Sería horno medio tirando a fuerte. Lo vamos a cocinar aproximadamente 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media. Pasado 1 hora y 20 aproximadamente desde que llevamos el matambre, lo vamos a sacar porque ahora le vamos a sacar el papel aluminio y vuelve al horno para que quede bien doradito. Y una vez que le sacamos el papel aluminio, vuelve al horno aproximadamente 15 o 20 minutos más hasta que quede todo bien dorado. Y pasados aproximadamente unos 20 minutos, mirá, vemos que esto ya está bien dorado, así que lo sacamos. Esperamos a que se enfríe y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que queda este matambrito espectacular. Esta delicia nosotros, mirá, la vamos a acompañar con una rica copita de un vino tinto, porque como siempre te digo, lo puedes acompañar con lo que vos quieras. En este caso, mirá, la guarnición que elegimos nosotros, hace calorcito para esta fecha, así que una buena ensalada fría de papa que ya te enseñé a hacer en el canal. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más recetas como esta. Nos vemos en el próximo video. Te dejo con los ingredientes.